Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en Danzig y falleció el 21 de septiembre de 1860 a la edad de 72 años, en Frankfurt del Meno, Reino de Prusia. La causa de su muerte fue neumonía. Arthur Schopenhauer fue alemán y estudió en la Universidad de Gotinga. Dedicó su vida a ser filósofo y profesor. No tenía creencias religiosas, es decir, era ateo. Su trabajo más famoso fue El mundo como voluntad y representación. Su filosofía fue concebida esencialmente como un pensar hasta el final. Su filosofía es deudora de Platón y Spinoza, y sirvió además como puente con la filosofía oriental. Schopenhauer decía que mediante la introspección se podía lograr y acceder al conocimiento esencial del yo. Identificó este conocimiento como un principio metafísico al que llamó voluntad o voluntad de vivir. Según Schopenhauer, la voluntad no es otra cosa más que un ciego afán o un impulso carente por completo de fundamento y motivos. Él dice que la voluntad se expresa en la vida del hombre bajo la forma de un deseo siempre insatisfecho, por lo que concluye que toda vida es esencialmente sufrimiento. Y aun cuando el hombre, tras múltiples esfuerzos, consigue escapar del sufrimiento, termina por caer. De ahí su idea que la existencia humana es un constante pendular entre el dolor y el aburrimiento. Como solución, Schopenhauer propone una huida del mundo. Él no prueba el suicidio como camino, por lo que propone como válidas solo 3 alternativas, que jerarquiza según el grado de aniquilación de la voluntad implicado en cada una de ellas, las cuales son la contemplación de la obra del arte como acto desinteresado, la práctica de la compasión y la autonegación del yo. Una de las más famosas frases de Schopenhauer es la siguiente: puesto que el hombre en su totalidad es solo el fenómeno de su voluntad, nada puede resultar más absurdo que partiendo de la reflexión, querer ser algo distinto de lo que es. A continuación veremos un video en el que un experto nos comenta su opinión acerca de este gran filósofo. Sin duda, Arthur Schopenhauer responde perfectamente a esta descripción. Fue un filósofo malhumorado, fue un filósofo pesimista, pero también fue un filósofo que tiene una dimensión que no todos suelen tener, que fue un extraordinario escritor, fue un gran escritor. Y las obras de Schopenhauer se leen hoy no solo con un placer intelectual, o por lo menos con un interés intelectual, sino con un placer literario, porque describe de una manera vigorosa, de una manera romántica, porque pertenece al mundo de la época del romanticismo, sus ideas y sus pensamientos, hasta tal punto que es un poco la desesperación de los profesores de filosofía. Los profesores vivimos de intentar poner en claro lo que está oscuro. Schopenhauer es uno de esos autores que se puede estar de acuerdo o no, pero nadie explica mejor que él mismo lo que piensa. Digo que fue un filósofo pesimista, es decir, parte del dolor y del sufrimiento de este mundo. En eso, sin duda, está influido por el pensamiento oriental. Fue uno de los primeros pensadores occidentales que conoció, a través de las traducciones de Anquetil de Perron y de otros autores de la época que hicieron unas versiones del Vedanta y de algunos textos budistas, eso a Schopenhauer le interesó extraordinariamente porque parten del dolor de la existencia. ¿Cómo podemos escapar del dolor de la existencia? ¿En qué consiste este mundo en el que vivimos anhelando cosas que no llegan y que nos hacen sufrir y que cuando llegan nos sacian y nos hastían e inmediatamente nos proyectan hacia otros deseos? Esa cadena de deseos, esa cadena de dolores
que es esa especie de afán y desasosiego permanente que es la vida humana, cómo podemos salir de ese círculo dramático, cómo podemos escapar de la maldición de la voluntad. Este fue el centro, el núcleo del pensamiento de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer provenía de una familia de origen holandés. Su padre era un próspero comerciante. Nació en la ciudad libre de Danzig y cuando ésta fue anexada al Imperio Prusiano, su familia se trasladó a Hamburgo. Allí, el joven Arthur realizó sus primeros estudios. Al llegar a la adolescencia, su padre le permitió viajar por Francia e Inglaterra. Luego lo dirigió a la carrera comercial. Sin embargo, en 1805 el padre de Schopenhauer se suicidó y poco después, este manifestó a su madre, con la que siempre tuvo una pésima relación, que deseaba dejar el negocio familiar y dedicarse al estudio. Con tal fin requirió su parte de la herencia y comenzó a estudiar medicina, química y matemáticas en la Universidad de Göttingen y después filosofía en la Universidad de Berlín. En 1813 obtuvo su doctorado en la Universidad de Jena con una tesis titulada Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. La originalidad de Schopenhauer radicaba en la demostración de que el principio de razón suficiente, que establece que no hay nada que no tenga una razón de ser, se manifiesta en 4 formas distintas, irreductibles entre sí. Para ello, reducía todos los aspectos de la realidad a 4 clases básicas: los objetos empíricos, los conceptos abstractos, los objetos matemáticos y el yo, que es el objeto del autoconocimiento. El principio de razón suficiente no se aplica de igual manera a estos diferentes fenómenos. Entre los objetos empíricos aparece como explicación causal, entre los conceptos abstractos como deducción lógica, entre los objetos matemáticos como consistencia y respecto de los hechos del yo como determinación del carácter y motivación. A pesar de su novedad y rigor, esta tesis fue recibida con bastante indiferencia por el mundo académico. Schopenhauer no se dio por vencido. En 1819 dio a conocer una nueva obra que sería la más importante de su vida: El mundo como voluntad y representación. En ella interpretó la cosa en sí de Kant como voluntad.